Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, ayos es maestro, aunque tengan 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No tendréis muchos padres. La iglesia está también carente de padres. Yo veo muchas iglesias en donde no hay un corazón paternal restaurado. Y creo fehacientemente que Dios está restaurando el corazón paternal en el ministerio. Es necesario que así como nuestro Dios es Dios Padre e Hijo, nosotros tengamos relaciones Padre-Hijo, Hijo-Padre. Para que podamos ser bien formados en el ministerio. Para que podamos ser corregidos, enseñados, animados, proyectados, enviados. Necesitamos un Padre. Necesitamos una madre espiritual. Amén. Pablo dice, yo los engendré por medio del Evangelio. Y si bien a muchos de ustedes los engendré, a otros los adopté. Aleluya. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Aleluya. ¿Qué es qué? ¿Mi hijo era hijo natural de Pablo? No. Era un hijo espiritual. Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. El cual recordará el proceder del Padre espiritual en Cristo. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Conoceré la manifestación del reino de Dios en esos individuos envanecidos, en esos hijos rebeldes. Mire, esto fue lo que hizo Pablo con Timoteo. Lo engendró en el Evangelio. Le enseñó, lo preparó, le impartió sus conocimientos, le impartió su sabiduría, le impartió la revelación, le impartió unción, lo activó en el ministerio, lo preparó con detalle. Esto no solamente lo hacía Pablo, también lo vimos hacer a Jesús. Jesús enseñaba a sus discípulos como un padre enseña a sus hijos. Les enseñaba a comer, les enseñaba a comportarse. Tenían tiempo de intimidad. A Jesús mismo le usaban de almohada. Metían sus dedos en su plato, untaban su pan en él. Oye, papi, ¿me das ese pedacito? Se ve. Permiso. Uno de los nombres de Cristo es Padre Eterno. ¿Se recuerdan? Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre Eterno. Padre Eterno. Jesús preparaba comida para sus hijos. Aún después de resucitado, les preparó comida, ¿se recuerdan? Cuando estaban en la playa, ellos llegaron con los peces, pero él, ¿qué tenía ya? Cocinado un pez.
Entonces, ¿qué significa esto? Que él también les proveía. Pero Jesús, ¿cómo pagamos el impuesto? Anda, ve, recoge el primer pez y vas a encontrar una moneda en su... Aleluya. Les enseñaba a comportarse. Y les decía, cuando entren en un lugar, coman lo que les coloquen por delante. Por favor. Ya me imagino lo que debe haber sido eso. Compórtense, niños. No me hagan pasar vergüenza. ¿Qué padre no ha corregido a su hijo? Oye, ¿y tú cuando vas a la casa de otra persona, comes así? ¡Qué vergüenza! Amén. Mire, quiero graficar esto con una historia del Antiguo Testamento. Vamos por favor para allá. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Como esto usted lo hizo rápidamente, ya estamos allí. Y dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí vemos a un avezado agricultor, ¿cierto? 12 yuntas. ¡Wow! Y él estaba con la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué dice este primer versículo? Al principio dice, Eliseo, hijo de Safat. ¿De quién era hijo? De Safat. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Es raro, ¿no? Porque muchas veces cuando buscamos discípulos diríamos, sí, ven, el instituto va a estar súper entretenido, lo vamos a pasar bien, los hermanos son simpáticos, compartimos la comida, la palabra revelada es maravillosa, tenemos tiempo en el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? ¿Quién escucha de Dios? Porque ¿qué hizo Elías? Simplemente pasó el manto sobre él. Que en el fondo es una manifestación del manto, representa el ministerio. En el manto está la unción, el llamado. Pero Eliseo comprendió el llamado de Dios. Y Elías le dice claramente, esto no es algo que estoy haciendo yo. Porque ¿qué pregunta Elías? ¿Qué te he hecho yo? ¿Acaso soy yo haciendo esto? ¿Acaso soy yo llamándote? Mire, y si usted está viendo este video, si usted está en este instituto el día de hoy, ¿qué le hice yo para que usted esté aquí? No me pida que lo ande persiguiendo. Los que están allí en YouTube viéndonos, bueno, o en las aplicaciones móviles, no espere que le aparezca un pop-up. Mírame, por favor. Porque si usted ha venido hasta aquí, o usted está convocado frente a la cámara, a la pantalla el día de hoy, bueno, ha sido Dios el que te ha llamado. Sea obediente. Persevera en estas cosas. ¿Y qué le dice Elías? Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Y esto es muy simbólico, porque en el fondo tomó el arado y los bueyes, que en el fondo representaban su pasado, y con eso coció la carne y festejó.
dando de comer al pueblo. Él la dio al pueblo para que comiesen. En el fondo hubo un cambio radical. Hubo un antes y un después. Un Dios me llamó, soy un hombre que ara la tierra, soy un llamado de Dios. Amén. Y dice, después se levantó y fue tras Elías. Y era un gran profeta, iba delante de Elías y Elías hacía todo lo que Eliseo decía. ¿No? ¿Qué dice allí? Y le servía. ¡Wow! Y le servía. Muchas veces queremos ser el primero sin habiendo comprendido de que para ser el primero tenemos que ser segundos. Ser siervos. Y no siervos esclavos, sino que siervos hijos. ¿Entiende lo que digo? Probablemente Eliseo, creo yo, según lo que he podido estudiar, debe haber pasado alrededor de 10 o 11 años preparándole la comida a Elías, acomodándole la roca para que durmiera. Dormían en cualquier lugar. Llevándole el vasito de agua cuando predicaba. Colocando la cámara, viendo la guitarra. No sé cómo lo hacían, cómo se manejaban en su ministerio. 11 años. ¿Entiende lo que le digo? Pero mire lo que vemos después de todos estos años. Vamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 13, y dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pasaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Esto es interesante, porque los hijos de los profetas, podríamos decir, son los discípulos de los profetas. ¿Pero cómo le llama la palabra? Los hijos de los profetas. Esto era como una escuela de profetas. Y los profetas se juntaban. Los discípulos de los profetas se juntaban. Amén. Por eso la importancia de reunirse con personas que tienen un llamado. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¡Wow! Elías performando un maravilloso milagro. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. A ver, voy a ir yo también para allá. Necesito sacar algo más. Segunda Reyes 2. ¿Está usted allí, no? Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. A mí me encanta lo que revela el corazón de Eliseo, y esto viene del Espíritu Santo ahora. Dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esto es lo que él estaba deseando. ¿Se da cuenta? Este era su corazón. Esto es lo que estaba buscando al ser discipulado por Elías. Una doble porción de su espíritu. Y no está hablando de una doble porción del Espíritu Santo, sino que está hablando de una doble porción del carácter de Elías. De la sabiduría de Elías. De la unción de Elías. De la revelación de Elías. Del poder de Elías. De la excelencia de Elías. De la visión de Elías. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó los dos.
y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿En señal de qué? En señal de gran dolor. Entonces, ¿cómo partimos este relato? Partiendo de allí, dice 1 Reyes 19:19, halló a Eliseo, hijo de Safat. Y ahora, cuando parte Elías, dice versículo 12, capítulo 2 de Segunda de Reyes, dice así: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, Padre mío. Cuando Elías se topó con Eliseo, Eliseo era hijo de Safat. Cuando Elías parte a la presencia del Señor, Eliseo era hijo de Elías. Elías había venido a ser su padre espiritual, quien le había enseñado todo lo que sabía del ministerio. Y cuando partió, clamó de dolor, rasgando sus ropas. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? El Dios no quiere decir que no era el Dios de él, sino que era el Dios que le había enseñado Elías a conocer. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. ¿De qué modo? Del mismo modo. Porque ¿de quién lo había visto? De su padre. Se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vieron a recibirle y se postraron delante de él. Eliseo no solamente vino a hacer el doble de milagros que están registrados en la Biblia, sino que vino a ser un mayor profeta, un mejor profeta que Elías mismo. Y este es el sueño de todo padre: que sus hijos espirituales vengan a ser mejor que uno. Que sus hijos espirituales utilicen la plataforma que sus padres les dejaron. Porque permítame decirle que los hermanos no son los que heredan, son los hijos los que heredan. Los hermanos no son los que heredan, porque muchos que nos pueden ver y son mis hermanos, pero son los hijos los que heredan. Y todo lo que hemos levantado y todo lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, usted lo va a heredar. Si usted tiene otro padre espiritual, todo lo que su padre espiritual ha hecho, usted lo va a heredar. Mire, veamos otro ejemplo. Vamos por favor a Números 11, versículo 16. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Le explico el contexto. Por eso le digo que es importante que usted estudie la Biblia, porque no puedo explicar todos los contextos. ¿Okay? Moisés estaba juzgando al pueblo y ya esto era una locura porque tenía una cola delante de él, la gente sacaba numeritos, tenían allí el buenos días a todos prendido y la gente se sentaba. Una cara de pregunta que tiene que estar más atento. Tenía grandes colas y Moisés tenía que juzgar. Entonces su suegro vino y le dijo: oye, lo que tú estás haciendo no está bien. Entonces vino una solución. Dios le dijo que iba a infundir su espíritu en 70 individuos más.
para que le ayudaran a llevar esta carga. ¿Ok? Usted lea el contexto en su casa después. Números 11, 16 dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y saltamos al versículo 25 y dice así: Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Los únicos que habían profetizado hasta entonces eran Moisés, Aarón y Miriam. Amén. Que así sea. Diga Miriam. Los únicos que habían profetizado eran Moisés, Aarón y Miriam. ¿Cierto? No, José todavía no. Eso vino después. Aleluya. Mire, tu habilidad profética aumentará si te alimentas de un padre espiritual que se mueve en lo profético. Tu habilidad de adquirir e impartir revelación aumentará si te alimentas de un padre espiritual que se mueve en el conocimiento revelado de la palabra de Dios. Tu ministerio de sanidad aumentará si te alimentas de un padre espiritual que se mueve en los milagros y sanidades. Tu ministerio de poder aumentará. Tu ministerio de discernimiento de espíritus, de lenguas e interpretación de lenguas, de fe, de milagros, aumentará si te alimentas de un Padre espiritual que Dios haya designado para bendición, primeramente de su iglesia y también de sus hijos espirituales. No estoy hablando del Padre celestial, sino del espiritual, que se desempeña en las cosas del espíritu aquí en la tierra. Un hombre y una mujer que Dios ha colocado en el cuerpo para tu bendición, para llevarte donde un huérfano no puede llegar. Entiéndelo bien. Uno de los espíritus inmundos que yo veo en la iglesia operando y restándole poder y restándole eficacia es el espíritu de orfandad. A las personas les cuesta ver a un padre espiritual en quien Dios ha designado como padre espiritual. A las personas les cuesta ser hijos. A mí me saludaba un joven el otro día y me decía: hola pastor, y yo le decía: hola hijo. Oiga pastor, le quiero decir esto. Ah, muy bien hijo. Bueno, muchas gracias pastor. De nada hijo. Y está bien, yo puedo ser su pastor. Amén. Puedo ser tu hermano. Puedo ser el hermano Willy para ti. Pero la única manera que tú tomes lo mejor que Dios tiene para ti por medio de mí es que aprendas a discernir que soy tu papá. Lo que me están viendo por medio de internet es que aprendan a discernir quién es el Padre espiritual que Dios ha colocado para ustedes. Y aprendan a recibir de Él. Miren, es cierto, Dios ha colocado varios padres espirituales y los llamados son transversales sobre la iglesia. Yo soy padre espiritual sobre la iglesia. Soy apóstol sobre la iglesia de Jesucristo. Pero no soy padre de toda la iglesia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Soy un padre de la iglesia. Pero mi grupo de hijos es limitado. El padre reconoce al hijo y honra al hijo. Y el hijo reconoce al padre y honra al padre.
Entonces usted puede recibir de otro padre espiritual, y hemos tenido padres espirituales. Vino el apóstol Patrick Isaac hace unas semanas. Él es un padre espiritual. Y fue de bendición, y recibimos de un padre espiritual. Amén. Vino el apóstol David Carson. Estuve toda la semana pasada viajando con él. Y él es un padre espiritual. No es mi padre espiritual, pero es un padre espiritual. Y me bendijo su presencia. Aprendí de él. Y donde iba yo con él, él enseñaba como un padre. ¿Entiende lo que le digo? Aleluya. El padre espiritual es una persona que al desatar su unción ministerial sobre tu vida, te activa, te empodera, te proyecta y te envía con la bendición. Es muy natural que las personas que se alimentan de este ministerio, de este instituto bíblico, de esta iglesia, no necesariamente siendo de esta iglesia, no necesariamente siendo mi hijo espiritual, sino que reciben la instrucción de un padre a hijos del Padre Celestial, comiencen a tener dones proféticos, comiencen a tener visiones, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, comiencen a echar fuera demonios, comiencen a activarse en cada área del ministerio y los dones ministeriales. Esto es normal y natural. Así que usted, por favor, tenga expectativas, porque todas estas cosas van a comenzar a venir a su vida en la medida que esta unción empieza a activarle en el ministerio. Amén. El Padre Espiritual establece una plataforma desde donde tú puedes volar más alto. El Padre Espiritual te empodera, te proyecta y te envía con la bendición. El Padre Espiritual deja una herencia que te será de provisión en las distintas áreas de tu vida: ministerial, natural, de sabiduría, de carácter, de visión, de excelencia. Una marca que se recibe cuando como padres espirituales compartimos de nuestro espíritu, de nuestra actitud, de nuestro carácter, a esto me estoy refiriendo, de nuestra manera de hacer las cosas, de nuestra unción ministerial, de nuestra experiencia y pasión por el Evangelio de Jesucristo. Es tiempo de aprender a ser hijos. El hijo honra al padre. El padre honra al hijo. El hijo hace lo que ve al padre hacer. El padre discipula, entrena y habla al hijo. Tenemos que aprender a ser hijos para el día de mañana poder ser padres. Es por eso que hay tantos problemas a veces con la figura paterna en el ministerio. ¿Por qué? Porque tuvimos un padre natural que no representaba adecuadamente al Padre Celestial. Está lleno de padres abusadores, padres que realmente fueron ausentes, padres que consentían, no disciplinaban, no discipulaban, no entrenaban, no corregían a sus hijos. Entonces tenemos los dos extremos: un padre ausente o un padre que simplemente lo único que hacía era consentir al hijo. Esos dos extremos son perniciosos, porque después, cuando un hijo espiritual tiene la necesidad de acercarse a un padre espiritual, va a reflejar esas relaciones en él. El consentido no va a querer corrección, y el del padre ausente
no va a saber recibir amor. Gloria a Dios que Cristo puede sanar todas esas cosas. Pero tenemos que estar conscientes de cada una de estas cosas. De la necesidad de un Padre espiritual aquí en la tierra. Y de la necesidad de aprender a ser hijos. De dejarse ministrar por el Padre. Como Juan les hablaba a sus discípulos, hijitos. O como Pablo hablaba a sus discípulos en Galacia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este Pablo sufría por sus discípulos. Con certeza también era ministrado. Cuando venía un Timoteo y le decía papito. Aleluya. Un hijo honra a su padre. Efesios lo coloca en estas palabras. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre espiritual. Honra a tu madre espiritual. No solo te va a ir bien, sino que vas a ser de larga vida. Entiéndanlo bien. Esto es parte de la restauración de todas las cosas. Y con estos versículos cierro. Malaquías 4, del 5 al 6, dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Él vendrá y restaurará las cosas como deben ser. Él restaurará el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Él restaurará el corazón paternal en el ministerio. Él restaurará la relación de los hijos espirituales con los padres espirituales y la de los padres espirituales con los hijos espirituales. Amén. Esto es parte de la restauración de todas las cosas. Esto es parte de la restauración de un Dios Padre que también es Hijo. Amén.